Todos tenemos un pasado, un presente y un porvenir. Los invito a descubrir el trayecto de nuestros protagonistas. Los invito al laberinto argentino. Diuco Digital TV. Diuco TV Digital. En los últimos días la Argentina vio estallar la violencia, una espiral de violencia en los discursos, en las prácticas, que tuvo su momento cúlmine en el atentado que pudo haberle costado la vida a la vicepresidenta Cristina Fernández. Pocos se preguntaron qué hubiera pasado si el atentado hubiera tenido éxito. ¿Qué sería de la Argentina hoy en el caso de que la presidenta efectivamente hubiera sido asesinada? No es nueva la violencia en nuestro país, no es nueva la violencia en el mundo. A lo largo de nuestra historia la violencia se ha repetido y se ha asociado con la política. Sin embargo, en los medios pareciera como que la violencia es solo un hecho actual. La violencia surge de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de las sospechas de corrupción, de las sospechas de falta de transparencia en la administración de justicia. En sociedades donde el poder judicial, como en la nuestra, está cuestionado por el 80% de la población, es difícil esperar respuestas por el lado del orden, por el lado de la institucionalidad. También estos atentados nos mostraron, o este atentado y todo lo que tuvo que ver después, nos mostraron a mucha gente rota, borders, personas que han recibido un influjo intelectual de discursos pretendidamente libertarios que en realidad nos llevan a las etapas más violentas, más desembosadas del capitalismo más salvaje. ¿Son responsables? Por supuesto. ¿Son los únicos responsables? De tanto fogonear la violencia, ¿no podía esperarse que en algún momento pasara esto? Y si esto pasó y no tuvo éxito, ¿habrá que esperar que haya nuevos atentados, nuevas manifestaciones de la violencia? ¿Hasta dónde tendremos que llegar los argentinos como para tomar conciencia de que es necesario implementar cambios profundos? Porque no es solo la violencia en el discurso. Es la violencia del empobrecimiento, de la marginalidad, de la imprevisibilidad. Es la violencia de más del 50% de pobreza, de más del 10% de indigencia, de la deuda, de saber que los más poderosos presionando consiguen quebrarle la mano al gobierno. ¿Cuál es la Argentina que queremos? ¿En qué Argentina queremos vivir? Se habla de estabilidad. Esta estabilidad es una estabilidad que no puede sostenerse. Es una estabilidad acompañada de inflación que nos acerca a la hiper de un lado y que nos coloca al borde de una devaluación que ya no es micro como la cotidiana que cada día implementa el Banco Central. La devaluación en serio. Y si ya sin devaluación tenemos estos indicadores sociales, ¿qué podríamos esperar en el caso de que efectivamente una devaluación de un 30 o un 40% se produjera de golpe? El dólar soja nos acerca peligrosísimamente a esa definición. En el programa de hoy de Laberinto Argentino
vamos a dialogar con un dirigente social, Eduardo Beliboni, con un periodista que nos ilustra cada semana y cada día con análisis concienzudos, profundos, desde su condición de encargado de los contenidos de radiográfica. También con un youtuber, para entender un poco la lógica de la comunicación, que no es la comunicación de los medios, que es la comunicación de los jóvenes, de la comunicación que no busca rating a través de la violencia, sino a través del entretenimiento, a través de dar consejos, a través de dar respuestas a inquietudes que a lo mejor parecen menos altisonantes, pero que están presentes en buena parte de la sociedad. En nuestro país, el 50% de la gente no sigue las noticias, tiene otras preocupaciones. Sin embargo, los medios aluden permanentemente a grandes cuestiones como si fueran de interés general, cuando en realidad muchas veces no hacen más que mirarse el ombligo. También, como nota de color y de interés, vamos a tener a una vidente, a Graciela Pietrusca, que nos va a contar qué es lo que ve, qué tenemos que esperar en la Argentina, si habrá nuevos atentados, desde su órbita, desde su lógica naturalmente. Pero efectivamente, de alguna manera, son intentos de reflexionar, no solo sobre la cotidianeidad, sino de la manera en que podemos salir de este laberinto argentino. Aunque sepamos la respuesta, de los laberintos siempre se sale por arriba. Estamos con Gabriel Fernández, que es el responsable de los contenidos periodísticos de Radiográfica. Bueno, todos los domingos Gabriel además nos ilustra sobre la situación internacional y sus repercusiones en la Argentina. Y bueno, la verdad que es una alegría, un muy buen momento tenerte aquí. Gracias, Alberto, un placer. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, tiempos movidos, ¿no? De violencia constituyente, aparentemente, en nuestro país. Y sí, bueno, una prédica de larga data, ¿no? No es nuevo, claro. Años 30, 55, Capitán Gandhi, propaganda, 76, y en el medio más todavía, ¿no? En los interregnos, fuerte violencia. Y si nos vamos más atrás, los federales. Semana Trágica, más atrás, un poquito más adelante la Patagonia, antes de esto el exterminio de toda la base o buena parte de ella del Partido Federal, el asesinato de Dorrego. Bueno, en realidad creo que es una sociedad que ignora tanto su pasado que no piensa que son novedades, determinados contextos o determinadas situaciones que en realidad tienen cierta regularidad de tiempo, ¿no? Sí, a mí me gustaría, ahora que, bueno, por ahí despeja un poco la inquietud por estas horas, recordar que grupos de odio es una frase gaseosa, digamos. No me molesta, bueno, pero es gaseosa. En realidad aquí los crímenes masivos han sido cometidos por la oligarquía, los sectores financieros concentrados, comandados también por los agroexportadores que ordenan a las Fuerzas Armadas según su interés, ¿no? Felizmente las Fuerzas Armadas están disciplinadas, eso me parece interesante constitucionalmente, pero el golpismo en la Argentina es el poder financiero, rentístico y agroexportador. Esta es la verdad. Yo no veo, más allá del riesgo que generan en lo individual, que algunos grupos de muchachos un poco molestos puedan llegar a ser un riesgo para la democracia. Sí puede ser un riesgo individual, porque cualquiera con un arma en el bolsillo puede gatillar sobre alguien. Pero el tema de los grandes movimientos golpistas se asienta en el poder económico en la Argentina.
Sí, y bueno, y por suerte, como vos decías, hay quietud en el ala militar. La Iglesia no toma desde hace bastante tiempo ese papel del año 52 en adelante, ni bendice los bombardeos de Plaza de Mayo. Pero yo creo que hay un tema acá, y es que se habla de discursos del odio, ¿no? Sí. Y eso es lo más gracioso. Como si detrás de los discursos del odio no hubiera una violencia que está presente en las relaciones cotidianas de las personas y también en lo que tiene que ver con las consecuencias del proceso de ajuste en nuestro país. Exactamente. La propaganda básica, y esto fue contra Irigoyen, contra el peronismo original, contra la secuencia posterior y contra la década ganada, es los peronistas son deshonestos. Lo dicen los grandes endeudadores de la historia, ¿no? Los grandes fugadores de la historia. Y quienes Entonces no se podrían mete explicar el cómo se tema. ha enriquecido tampoco, ¿no? Claro, y lo que hacen es generar irritación en un sector de la sociedad que dice, pero ¿cómo se pueden haber robado esto? Bueno, nosotros periodísticamente de entrada dijimos no se prendan en esta, fines de la década ganada, ¿no? Sí. Y sin embargo fue una oleada que se llevó puesta a la militancia también, porque aparecieron un montón de compañeros diciendo, no lo podés negar, no lo podés negar, ahí están los bolsos, se comieron la propaganda, y eso a mí me preocupa mucho, porque quiere decir que tenemos una fuerza democrática muy maleable, tenemos una militancia maleable, que a veces absorbe lo que los medios de comunicación concentrados le tiran y no ven el trasfondo, ¿no? Sí, cuando hablamos de los bolsos de López y de dónde provenía ese dinero, y sin embargo que ¿Y a todavía quién se iba? mantenga la acusación contra el cristinismo o el kirchnerismo en el sentido más amplio, es muy preocupante, pero uno lo ve cotidianamente en el fracaso del sistema educativo, la falta de capacidad absoluta de pensamiento crítico. En realidad creo que cada vez más hay una tendencia a encolumnarse detrás de grandes figuras o de ciertos discursos, pero se ve a la crítica no como constructiva, sino como traición. Así es, y dificultad para focalizar los temas. Sí. ¿Qué es lo importante? Un episodio, por grave que sea, no anula el debate económico-social. Por ejemplo, yo puedo solidarizarme en la causa judicial y, por supuesto, con el miserable atentado en contra del ataque de odio realizado en contra de Cristina, pero puedo al mismo tiempo, y creo que corresponde, polemizar sobre el rumbo económico, porque durante bastantes Porque al fin y meses al cabo, Cristina es se la agitó vicepresidenta. mucho. Durante bastantes meses se agitó mucho diciendo, el indicador de pobreza es alto, la indigencia es alta, el acuerdo con el FMI fue equívoco, los ingresos promedio de la sociedad son bajos. Todo eso hoy no se dice. Hace un mes que está Massa. Y Massa junto con Rubinstein, que no es ningún pianista, pero no da en la tecla, es parte de un plan de ajuste, de enfriamiento de la economía, y eso me parece que debe ser puesto sinceramente sobre la mesa. No se puede decir, no, ahora callémonos porque primero tiene que desplegarse el juicio. No, nosotros respaldamos la inocencia de los compañeros que están siendo enjuiciados por un poder judicial corrompido al servicio de las empresas, pero el rumbo económico tiene que ser discutido. La Argentina no puede volver a un plan de enfriamiento, porque cada vez que tuvimos un plan de enfriamiento económico, el retroceso continuó. No son buenas esas experiencias. Sí, esto en realidad me preocupa mucho porque el piso es cada vez más bajo, estamos en el subsuelo en muchos aspectos y por estos discursos que están ocupando en torno de la figura de Cristina y su centralidad, se está disimulando lo que es el sufrimiento cotidiano de la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Y el problema es que no es que se puede recuperar desde cualquier lado, se está avanzando en un sentido donde va a ser muy difícil cambiar las variables de la curva económica. Y no cabe tirar
al chico con el agua de la bañera, ¿no? Porque la Argentina en estos 2 años recientes, 2 años y medio, dio buenos pasos internacionales. Dio un acercamiento con México, primer encuentro transhemisférico, porque estábamos acostumbrados al sur, y lo cual está bien contenerlo, pero hacia la conducción de la CELAC, visita a Eurasia, acuerdos con China, firma de la Franja y de la Ruta, consolidación del Mercosur. La Argentina se fue del Grupo de Lima, lo debilitó y dejó a la OEA en pañales cuando fortalece la CELAC. Son elementos muy importantes. Y si la Argentina, a través de esta gestión económica, mira hacia el norte, en vez de mirar hacia el sur global o hacia la multipolaridad, creo que estaremos perdiendo una oportunidad muy importante. Y me parece mucho esfuerzo de la gestión económica presente para quedar bien con el norte. Demasiado esfuerzo. Si vos le preguntás a la mayoría de los argentinos cuáles son los logros de este gobierno, les costaría encontrar alguno. Seguramente. Sin embargo, vos planteás... la propaganda fue arreciadora, digamos. Sí, fue arreciadora. El problema fuerte. es por qué el gobierno comunica tan mal. Sí, sí. ¿No? Porque en realidad no sabe sacar partido de los méritos, aunque no sean demasiado abundantes, y en general termina siempre dando explicaciones o diagnosticando la realidad. Estoy de acuerdo, Alberto. Estoy muy de acuerdo. Además, hay medios populares en todas las provincias, construidos por la gente. ¿Esto qué quiere decir? El Estado no tiene que ir a hacerlos, comprar los equipos, no, ya los hizo la gente. Lo que tiene es que inyectarle genuinamente posibilidades de desarrollo para tener pertrechos y llegada. Sin embargo, se han neutralizado los medios públicos, que en cierto modo son, grises, por así llamarlo, y no se apoya a los medios populares. Mientras tanto, se sostiene a los medios opositores con una intensidad digna de mejores esfuerzos, ¿no? Gabriel, tengo que despedirte, pero antes que nada sería bueno que le comunicaras a nuestros oyentes dónde te pueden escuchar o dónde te pueden leer. Bueno, en Google ponen la señal medios y encuentran nuestros textos, en Google ponen radiográfica y encuentran nuestros textos, y nosotros estamos en la gráfica todos los días de 18 a 20. Muy bien, ha sido un gusto. Muchas gracias. Seguimos aquí en Laberinto Argentino. En las últimas semanas se ha hecho mucho hincapié en los discursos del odio en la sociedad y también en el éxito que aparentemente tendría, aunque sea relativo, Sergio Massa en su plan de estabilización. La estabilidad implica violencia y de hecho tampoco es una estabilidad, sino que es un nuevo reparto donde los sectores que generalmente ganan en la economía y en la sociedad de nuestro país obtuvieron nuevos beneficios. Pero por el otro lado, la contracara del dólar soja a 200 pesos va a ser un incremento en lo que tiene que ver con los niveles de inflación, el vaciamiento de la capacidad de compra de los salarios o de los ingresos, y esa realidad aparece generalmente oculta en los medios a partir de privilegiar determinadas cuestiones que solo interesan al escenario de la política o de los grandes jugadores de la sociedad. Estamos con Eduardo Beliboni aquí. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Eduardo está un poco afectado por la mojadura y se vino desde Bursaco hasta aquí para acompañarnos, así que te agradezco. ¿Qué podemos decir sobre esto, ¿no? Porque efectivamente se habla de estabilidad, pero en la práctica hay una recomposición en cuanto a la concentración de la riqueza y los niveles de exclusión que es apabullante. Claro, 7% de inflación, que es más o menos lo que va a dar el resultado del último mes, más todo lo acumulado, no hablan de ninguna estabilidad. Se habla a lo mejor de un equilibrio en alguna de las propuestas de Massa sobre el reclamo de sectores concentrados del campo, y es importante aclararlo. La mayor parte de los pequeños productores ya liquidó la cosecha, pues no podían soportarlo. Los que están haciendo la presión contra el peso, finalmente cuando uno reclama un dólar a determinado nivel o a otro, lo que está haciendo es una presión contra el peso. Por eso es correcto plantear que esto
deja planteada una devaluación y un aumento de los precios. Bueno, el dólar finalmente se va acercando, el dólar que quieren los empresarios, va achicando la brecha con el dólar que el gobierno dice que existe, que es de 100. Es decir, tenés mini devaluaciones cotidianas, claro, pero el escenario de la gran devaluación está presente. Está presente y está presente en este dólar a 200 pesos, claramente. Y beneficia a los sectores más concentrados de poder, es decir, aquellos que pudieron especular contra el peso durante tantos meses. Finalmente es una entrega, un retroceso del gobierno en relación a sus principios, sus planteos acerca de que había que liquidar la cosecha y que no se podía especular contra el peso. Bueno, se especuló contra el peso, no se entregó la cosecha y ahora se le acepta esta extorsión a los sectores concentrados del campo, que va a tener repercusiones en la economía, va a tener repercusiones en la situación social. Ayer estaba leyendo una nota donde decían que esta liquidación masiva en tan pocos días había hecho caer significativamente los precios de la soja en el mercado de Chicago, ¿no? Impresionante. Y realmente, bueno, se generan estas distorsiones. ¿Qué te dicen los compañeros, las compañeras? ¿Cuál es tu Mira, la preocupación en los barrios es la cotidianeidad. Hoy hablaba con una radio y la idea de que las personas estén como están, muchos trabajadores y trabajadoras en los barrios pensando en el día a día, es grave en sí mismo, porque estamos hablando de una situación económica muy difícil, en la que la gente no puede planificar, pero además te va reduciendo a una condición prehumana. El hombre fue hombre cuando logró acumular cierta producción, ciertos alimentos que le permitían planificar, su alimento, fundamentalmente, planificar su vivienda. Su vida, claro. Entonces pudo ocuparse de otras cosas, su cabeza no estaba ocupado el 100% de su tiempo en qué comía. Eso lo hacen los animales salvajes. Claro. El animal salvaje sale todos los días y dice, no sé qué voy a comer. Eso le está ocurriendo a muchas personas. En la Argentina, lamentablemente, también. Están pensando, ¿qué como mañana? Ni hablar de qué hago el año que viene, cuál es mi plan para el año que viene. Y cuando hay una idea de una familia que se resiste a esa cuestión y que pelea por salir, a veces tenemos estas cuestiones tan brutales como ha sido el recorte reciente de las becas Progresar para los chicos, por ejemplo, por las que estuvimos movilizados hasta ayer, y por suerte... O el dinero de los subsidios para la discapacidad. O el dinero de la discapacidad. Es decir, cuando una familia intenta salir de la situación en la que se encuentra, bueno, finalmente el Estado, el gobierno o los gobiernos son un obstáculo, en vez de ser una ayuda, una idea de una salida. Eso lo vimos muy fuerte cuando fue la pandemia, porque ahí se vio todavía más reflejada más la situación, la diferenciación social, el abismo social que hay entre los distintos sectores de la sociedad. Un problema que afecta al conjunto de la sociedad. Por supuesto. Porque no es que afecta solo al afectado, sino cuando una sociedad empieza a romper su tejido social, afecta al conjunto de la sociedad. Pero ahí tuvimos el problema, por ejemplo, de la conectividad y los dispositivos durante la pandemia. Eso fue un problema enorme, que todavía no se tiene una dimensión. Nosotros lo vimos porque lo teníamos cotidianamente en los barrios, y resulta que no había acceso a Internet, no había acceso a un dispositivo y por lo tanto no había acceso a la educación durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo los chicos perdieron la posibilidad de conectarse con el mundo también al no haber Internet. ¿Sí? Vos si podías salir en algún momento, hoy uno sale y bueno, se toma un café y si no tiene Internet en la casa se puede meter en el Internet que tiene el bar. Claro. No ocurría eso y los chicos a veces saben la clave, tienen toda una ingeniería, me contaban el otro día que saben la clave del bar de la esquina o de la pizzería de la esquina, entonces se ponen en la puerta. Se ponen en la puerta y... Cuando lo que debería ocurrir es que hubiera wifi en algunos puntos de los barrios. Nosotros le propusimos al Ministerio de Educación que pusiera wifi en los comedores, que son miles los que hay en todo el país, no los nuestros solamente, porque eso permitía que los chicos hicieran los deberes. Nos encontramos con ese problema cuando los docentes nos dijeron que estaban atorados por la tarea que tenían durante la pandemia, porque se les juntaba toda la tarea de la semana el fin de semana. ¿Por qué? Porque el dispositivo que había en una familia, el único, los dos que había, los utilizaba el padre y la madre para trabajar. Claro, lo liberaban y lo liberaban el fin de semana. Entonces el fin de semana lo tenía el chico, y se le juntaba toda la tarea a los docentes, que les venía toda la tarea el fin de semana, y que descubrieron que ese era el problema.
Ahora, esta situación de la imposibilidad de planificar y la amenaza y la urgencia por lo inmediato, por la supervivencia, es un factor altamente desmovilizador, ¿no? Sí, es desmotivador. Nosotros estamos tratando de que no sea desmovilizador, por eso nos movilizamos. No, eso iba a la contradicción, digo, que claro. En un contexto que habitualmente es desmovilizador, yo veo que se va incrementando constantemente. Precisamente, ese es el intento y en todo caso el esfuerzo que hacemos las organizaciones para que no caigan sobre todo los pibes, los jóvenes, en el desánimo, en la idea. Yo creo que hay una idea, un concepto de la clase dominante de que nos resignemos. Bueno, nací pobre, muero pobre, no tengo posibilidades, el trabajo es difícil, la educación ni hablar. Entonces hay una idea de desmovilizar en el sentido más general de la palabra. Nuestra idea de organización en los barrios es en un punto, bueno, luchar por las reivindicaciones, pero también luchar contra esa idea de la resignación, de que nos resignemos a que cada uno, bueno, si nació en una familia pobre tiene que ser pobre. Y si nació en un barrio donde había comedor popular, tiene que haber toda la vida comedor popular. No tiene que haber toda la vida comedor popular. Tenemos que tratar de erradicarlo. Ahora, para erradicarlo tiene que haber trabajo, tiene que haber salario, tiene que haber gente que pueda autoorganizar su vida, organizar su futuro, su perspectiva de futuro, porque hoy no hay una perspectiva de futuro para los pibes, no la hay. Una pareja joven, hoy junta, vamos a suponer, el mejor de los casos, si trabajan los dos, 100.000 pesos, 120.000 pesos. Y tiene que alquilar. Sí, ya está. No tiene ninguna posibilidad de futuro, no tiene ninguna posibilidad de programar. A lo sumo, yo lo veo en las parejitas de los pibes y los jóvenes, lo que programan a lo sumo es el fin de semana. El sábado vamos a un lugar a tomar mate. No hay ninguna posibilidad de planificación de una vida, de un futuro. Y eso va a afectar inevitablemente a la sociedad, al conjunto de la sociedad, que no va a tener una armonía. Yo el otro día medio enojado también cuando llegamos a Avellaneda y estaba ahí un dispositivo policial de la Policía Federal y de la Prefectura que era digna de una invasión a un país, más o menos, el dispositivo. Y nos habían estado hablando toda la semana anterior, los días anteriores, de la paz social. Pero resulta que cuando hay una movilización de gente que reclama, se acabó la idea del gobierno de la paz social. Ahí ya se arman para la guerra. Porque si uno tiene una idea de paz social y hay una protesta, lo peor que puede hacer es armarse para la guerra, escuchar la protesta, escuchar el reclamo. Lo que pasa es que además no es un reclamo desencajado, digamos, sino que tiene que ver con la supervivencia misma, ¿no? Y uno dice, dentro de lo que era el decálogo del peronismo, la movilidad social ascendente. Exacto. Estaba presente. Y uno ve que en realidad aquí tenemos un programa claramente socialdemócrata y que sus puntos de encuentro con lo que ya vivimos en los años previos del macrismo y demás, realmente atemoriza. Sí, nosotros vimos una continuidad hace muchos años, lamentablemente, de décadas de gobiernos que con unas formas, con otras, con un discurso, con otro, siguen más o menos una línea que tiene que ver con una crisis mayor a la que tiene la Argentina, que es una crisis capitalista. Hay una enorme crisis capitalista que tiene que ver con una sobreproducción. El otro día hablando con un periodista en un pasillo, no en la televisión, y él después decía, hagamos un programa sobre esto, y yo digo, bueno, te van a echar a vos y a mí, del canal, en un canal muy conocido. Porque él me decía, ¿qué es ser marxista, entre comillas, o trotskista? No me acuerdo si me dijo marxista o trotskista, en el 2000, creo que era el año 2019 o 2020, como diciendo, ¿cómo se puede ser todavía crítico del capitalismo en esta época? Le digo, mira, yo te voy a hacer un ensayo con vos, un razonamiento que hagamos en común. ¿Qué tipo de crisis tenemos en el mundo? No en la Argentina, en el mundo. Tenemos una crisis, como hubo en un momento, de hambruna. La población no alcanzaba la comida en el mundo. Bueno, la gente se moría de hambre. Era casi natural. Faltaba la comida. Tenemos una crisis sanitaria. En un momento hubo enormes problemas sanitarios en el mundo porque no estaban la organización de la sanidad popular, de la sanidad del pueblo y de la sanidad pública. Es decir, no había cloacas, por ejemplo. Entonces naturalmente había una crisis de tipo sanitario. ¿Qué crisis tenemos hoy? De sobreproducción. ¿Por qué va a haber una crisis de sobreproducción? Porque hay una crisis cuando sobran las cosas. Bueno, porque tenemos un problema de que aquellos que controlan en la producción del mundo, a veces no le conviene producir y a veces le conviene que esa producción que sobra
como no se puede reproducir en el mercado, se tire, como ha ocurrido en la Argentina o como ocurre en el mundo. Porque el mundo, ahí Bueno, tenemos la lo que pasa tendencia... es que la tecnología siempre tiene una ideología detrás, ¿no? Pero no es solo la tecnología, es un problema porque Bueno, ahí tuvimos un debate en un momento con un economista bastante conocido, ahora que es diputado del PRO, Tetaz, que decía, bueno, eso es inevitable. Sí. Él decía, es inevitable porque la ciencia y la técnica aplicada a la producción hace que se acabe la mano de obra. Bueno, primero que es falso, en Argentina falta mucho para eso. No es que la técnica y la ciencia nos ha dejado sin trabajo. Así es. Acá tenemos muchísimo trabajo para hacer con gente que tiene que tener 2 manos, 2 piernas y salir a trabajar, nada más. Y es lo que no está ocurriendo hoy. Porque hay trabajo para hacer, hay fábricas que tienen la capacidad ociosa muy alta en la Argentina y se podrían ocupar. Hay otro tipo de problemas. Pero además, si fuese así, tendríamos que pensar en otra forma de organización de la sociedad. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Descartamos a la gente que no puede insertarse en el mercado laboral? No, lo que hay que hacer es modificar, en todo caso, la cantidad de horas que se trabajan en un lugar, en un país, en el mundo. Y entonces, reducir la cantidad de horas de trabajo y repartirla entre todos los trabajadores. Para eso habría que tener el control de los medios de producción. Bueno, eso ya se planteaba en Francia en mi laica de 1930. Claro, exactamente. No, y anteriormente. Y anteriormente también. Lógico. La idea inclusive de los socialistas utópicos, que se lo planteaban directamente a los burgueses, a los señores. Vos mirá, esto es mejor, estaba bien lo que les decían, pero era imposible, porque el interés del capital está en función de los accionistas, no de la buena voluntad de un señor burgués. Los accionistas dicen, mira, si no hay ganancia, olvidad. Eduardo, te agradezco mucho tu participación y bueno, volveremos a invitarte y bueno, esperemos que en mejores condiciones. Y está bueno hablar de estas cosas, de cosas que no se hablan habitualmente. La idea que tenemos en el programa es esta, ¿no? Es decir, fundamentalmente tratar de ver, de proyectar y hacer críticas por fuera de la agenda habitual. Así que te agradezco nuevamente. No, al contrario, gracias. Seguimos aquí en Laberinto Argentino. Hasta ahora estábamos hablando de cosas que pasaron, de cosas que nos preocupan, pero ahora vamos a hablar del porvenir. Y para hablar del porvenir, nada mejor que Graciela Pietrusca, vidente. Me preocupa un poco porque a veces nos anticipa determinadas cosas que en lugar de llamarnos a la tranquilidad, nos llevan al espanto, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Y bueno, clarividente, natural, y bueno. Así es. Bueno, hay una pregunta obligada, que es, en este contexto de violencia, de odiadores seriales, de mentes confrontación, sí, de mentes enfermas y de tanta gente rota, ¿no? Yo veo el caso de estos chicos que llevaron adelante, que fueron la mano ejecutora del atentado de Cristina, y uno ve sus historias personales, ve la situación border, ¿no? Totalmente marginal, y cómo encaja con ciertos discursos de violencia que llegan desde la política, ¿no? Y de la política o de los medios, no solo de la política. Y me preocupa porque en realidad ellos dos han sido de alguna manera aislados de la sociedad, pero ese impacto es un impacto mucho más generalizado. Y por eso la primera que te voy a preguntar es sencillo, así, ¿habrá un nuevo atentado? No, por ahora no. No. Una confrontación sí, pero una confrontación. Sí, pero atentados no. Confrontación, podemos precisarlo. Confrontación entre gobierno, entre políticos, ¿entendés? Bueno. Pero no atentado. Igual digo yo que ahora es como que la vicepresidenta va a tener más resguardo, ¿me entendés? Bueno, pero no hace falta que sea un atentado contra Cristina, porque ha sido amenazado Alberto Fernández y hasta Macri dice que lo amenazaron. Yo ahora en este momento no veo atentado. No ves atentados. Pero eso no quita que pueda suceder. O sea, como que mágicamente, digamos, las mismas razones que llevaron a este pequeño grupo a atentar contra la vida de la vicepresidenta no influirían
para que se repitieran otros casos. No, por ahora no. ¿Por qué tanta violencia? Y yo creo que hay mucha violencia porque, primeramente creo que va un poco la parte económica, ¿verdad? Y Sí. las mentes enfermas, ¿sí? Pero yo creo que él no actuó solo, ¿sabes? Sí, sí. Atrás de eso tiene todo un proceso. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Me parece que hay un instigador que es alguien que puede ser este tercer sujeto que apareció, pero lo veo volando demasiado bajo, que organizó el atentado efectivamente. Pero también veo que hay autores intelectuales que han operado y que han llevado a esa situación de salida de desesperación, es decir, ese discurso libertario de Javier Milei, por ejemplo, que luego uno escuchaba a Brenda y decía, está repitiendo lo mismo. Claro. Y me acuerdo que algún tiempo atrás yo veía a los chicos de escuela primaria repitiendo sin saber qué era lo que estaban diciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, decían zurdos de mierda en los términos de Milei. Y ellos creían, le pregunté a unos chicos que decían eso, digo, ¿por qué dicen esto? Dice, y zurdos son los que escriben con la mano izquierda, ¿no? Claro. Y bueno, y eran como los códigos que se hablaban y se contestaban. Ellos manejaban ellos mismos. Y uno dice, bueno, ¿por qué está este vacío en la sociedad, no? Bueno, no va a haber atentados, va a haber confrontación. Confrontación, sí. Y algo más, ¿ves? ¿Y qué querés saber? En la parte de la economía, ¿cómo va a estar? Bueno, por ejemplo. Bueno, la Argentina todavía no adelanta en la parte económica. Recién el año que viene como que empieza un poquito a Pero levantar. esa situación que yo creo que, a ver, a partir de las consecuencias lógicas que es dable esperar de las políticas económicas que se vinieron implementando y de las actuales, hay que esperar escenarios de recesión, de mayor inflación y demás. El punto es, esto no va a traducirse en una confrontación social, en saqueos. Y puede suceder, puede suceder. Nos espera un diciembre, por ejemplo, que ya no son históricos los diciembre, un diciembre caliente. Sí. ¿Tú te acordás que en una nota cuando hice de Uruguay contigo, Sí. que yo había dicho que habíamos hablado de las predicciones al año, Sí, que sí, la mitad sí. del año iba a haber un atentado contra el gobierno, que Me lo había acuerdo que lo pronosticado? habías dicho. Y nosotros pensamos en el presidente. Yo dije con en el gobierno, del ¿te acordás? gobierno. Sí, no, vos no precisaste que No era, precisé, dijiste un dije que en el atentado. gobierno iba a haber un atentado. Y en ese momento parecía algo absolutamente Mente. descolgado, insólito, ¿no es cierto? Y pasó. Y pasó. Y pasó. ¿Y sobre qué tenemos que tener cuidado? Los argentinos y los latinoamericanos. ¿En sentido de qué? De todo. Sí, en general, es decir, porque, mira, a veces las informaciones están en las redes sociales o están en el discurso público, pero no se le presta atención, ¿no? Y de golpe aparecen cosas o situaciones que luego cuando se producen uno dice, sí, naturalmente porque venía dándose de este modo, pero preocupaciones que tengan que ver con, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa mucho es la violencia generalizada, Bueno, la violencia de género, que aparentemente tenemos leyes, tenemos preocupación y luego vemos que la justicia actúa en contrario y que si bien a lo mejor dentro de ciertos grupos sociales se ha reducido un poco a nivel generalizado y en el marco de carencias, de imprevisibilidad. Y siempre cuando hay carencias hay violencia. Eso Sin duda. sin duda, es difícil. El mundo está así. Entonces es difícil que digas que va a haber una mejoría, no. Es estar y cuidarse uno de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Claro, porque uno lo ve y es un sujeto que muchas veces parece al borde de sus energías, se lo ve totalmente, digamos, si bien, digamos, tuvo muchas de las actitudes y de las decisiones y de las acciones actuales, tiene un correlato en su trayectoria.
uno ve como que es casi una caricatura en muchos Como que se te hubiera perdido en el espacio, Sí, algo así. sí, perdido en el espacio, en el tiempo, como radicalizado en las contradicciones. Yo pienso que en este momento lo que a él le pasa también es una situación que lo desbordó, fuera de todo, ¿verdad? Y como que en este momento está buscando una salida como para... Sus amigos en su círculo íntimo plantean que está esperando que termine el mandato. que no le vaya del todo bien a Sergio Massa como para poder recuperar parte del poder o de la autoridad que fue resignando. Yo no diría eso, yo lo veo como una persona que en este momento, bueno, que pase todo y deslindarse en parte, ¿verdad? Como que fue un peso muy grande. No te olvides que entró con una pandemia, la situación económica del país, como que demasiado, no pensó nunca que las situaciones iban a ser así. Sí, pensó Está que, desbordado para mí. pensó que podía ser equilibrio Sí, y no claro. pudo. Es como que mandara, yo que sé, a la guerra con un pomo. Graciela, Sí. para nuestro público, ¿dónde pueden consultarte? Consultarme, o bueno, yo tener estoy acceso? acá viviendo en la capital y mi teléfono es 11 58 42 71 46. Y si no, por Instagram Por Instagram. o por mi Facebook, Graciela Pietrusca, @. Bueno, ya .com. saben, si quieren tener conocimiento y enterarse de lo que les va a pasar, Bueno, aquí está la muchas persona gracias, indicada. un gusto y bueno, acá estamos. Bueno, ya te vamos a volver a invitar. Sí, Graciela, cómo no, muchas gracias. Muchísimo gusto. Seguimos aquí en Laberinto Argentino. En el programa de hoy de Laberinto Argentino escuchamos distintas voces. Todos nos alertan sobre la necesidad de hacer cosas. Hay propuestas, hay iniciativas y sobre todo existe la disposición de no dar el brazo a torcer, la disposición de seguir luchando para transformar a nuestra sociedad. Maquiavelo decía que la política era el arte de lo posible y que por eso había que actuar en relación a las relaciones de fuerza. Claro está, esa es la política conservadora. Pregúntenle a San Martín si se manejaba dentro de las relaciones de fuerza de su época. Pregúntenle a Perón, a Néstor Kirchner, a Rosas. El campo popular necesita otra política. La Argentina necesita una política dispuesta a la transformación, porque efectivamente llevamos casi medio siglo de decadencia con algunos momentos de recuperación. Para conseguir que la recuperación sea permanente, tenemos que animarnos a ser rebeldes. Seguimos la semana próxima aquí en Laberinto Argentino, planteándonos nuevos interrogantes e intentando imaginar otras soluciones. Chao. Los invito al Laberinto Argentino. Diuco Digital TV. Diuco TV Digital.